I think in a way, when you create a collection, you preserve a certain part of history, and I was interested what happens if you take pieces out by another criteria. Like for me, it was the performative criteria and the gesture and the language, and then see what does it say to you, to the future. I chose works from the collection in order to create a kind of reunion of different pieces that come from different historical backgrounds or from different times, and to bring them into the present all together and perform together, and in order to create a new language. So they work, the whole exhibition works for me like an alphabet of different gestures pointing towards another work, another time of the work. But the whole experience is very much placed in the present, and it's like an ongoing performance. So in order to see the whole exhibition, you need to stay maybe 1.5 hours, because the film and video works, they react to each other, like question and answers, and each projector has 3 or 4 different films on it. So it needs a certain time to unfold the whole reunion. I don't think it is maybe a method that is to be repeated all the time, but I think it's interesting from now and then to create this kind of spaces and to see what does it say to you after some time. And I think it really works only, or the answer lies in the extension of in the duration of the exhibition. La tradición moderna generó sus propios mecanismos de interpretación. Digamos que hay una versión intramoderna de la modernidad, pero también es cierto, y una versión además que fue muy violentamente negadora de todo lo que había sucedido en su pasado más inmediato, y estamos hablando justamente del inicio, de la fecha de inicio de la colección Reina Sofía, con el nacimiento de Picasso en 1881, ¿no? Entonces, todos esos últimos 20 años del siglo XIX fueron importantísimos, y fue el crisol justamente de lo que después se dominó como las primeras vanguardias. Pero las primeras vanguardias, por un deseo de singularidad, fueron muy violentamente negadoras de todo ese periodo. Entonces, cuando el museo me pidió que organizase algo con su colección, la primera respuesta así inmediata fue la intuición referida a la sensación del enorme parecido entre las estéticas de inicio del siglo XXI y las estéticas de final del siglo XIX. Y yo partí en primera instancia de ver líneas de continuidad entre el XIX, el XX y el XXI, en términos como de transversalidad cronológica, y después partí para abordar el problema del realismo como construcción imaginario-simbólica, de lo que también por esas mismas fechas de final del XIX, el padre de la semiología, Charles Peirce, lanzó como los 3 tipos de signos que existen, que de una u otra manera siguen utilizándose en la más reciente semiología, ¿no? Es decir, existen unos signos que tienen cuya relación entre el significante y el significado, etcétera, tiene una relación inmediata de carácter indicial, como por ejemplo el humo con respecto al fuego, y que lo relaciona con la categoría de la primeridad, por esa inmediatez, ¿no? Después habla de unos signos que son signos de carácter icónico, en tanto y cuanto hay una relación de parecido entre el signo y aquello a lo que se refiere, y él refiere a esto como la cualidad de la segundidad o la secundidad. Y después un tipo de signos que implica una tercera cosa
que es un elemento interpretante que hace que algo se relacione con otra cosa, pero es de un criterio arbitrario, convencional, y que lo denominó como los símbolos, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, a mí se me ocurrió pensar hasta qué punto no es posible considerar que también existirán realismos icónicos, que son los que habitualmente se entienden y que están ligados con ese carácter como reaccionario en la tradición moderna, pero también realismos indiciales y realismos simbólicos. ¿Y qué significaría esto? Entonces, esa pregunta me llevó a pensar el arte del siglo XX desde otra clave, ¿no? En la exposición hay 3 niveles verticales en los muros que permiten que con 2 líneas tengamos un nivel donde todas las obras son del siglo XIX, desde 1880 a 1905 o 6. Otra franja del siglo XX que comienza más o menos en 1900 y que concluye en 1980, que me parece que es una cifra mucho más exacta para pensar en el arte del siglo XXI, y una última franja inferior, que es la franja de todas las obras del siglo XXI que desde 1980 pertenecen a la colección del Reina Sofía, ¿no?